le llamaban en esa época. Cuando el doctor Mariano Gálvez fue presidente de Guatemala, invita a otro doctor, Edward Livingston, que fue el que legisló las leyes civiles de Luisiana. Pero en esta época, el doctor Mariano Gálvez también quería legislar las leyes civiles de Guatemala, que todavía están vigentes algunos. Y lo invita al pueblo de Gulfiyumo y lo bautiza con el nombre que lleva hasta el día de hoy, Livingston, la Buga. La Buga es la boca o la entrada de la boca. No venimos a cansarlos con mucha historia, pero es importante que a nuestros 217 años en Guatemala, la UNESCO nos declara en el 2001 como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Es un gran reto porque no es fácil, no es para vanagloriarnos. El decreto 8396, que lo inició un alcalde que hace poquito le entregamos un homenaje que nadie sabía, que por un acuerdo municipal Rodolfo Arana inició por medio de un acuerdo municipal cuando fungió como alcalde de facto en Livingston en 1982. Y en el 85 hizo el acuerdo. Pero cuando los diputados asumieron el cargo no lo tomaron en cuenta. Pero hicieron algo muy bueno. Porque hicieron una legislación y fue aprobado por unanimidad. El decreto 8396, que es el Día Nacional del Pueblo Garífuna en Guatemala. Es una bendición, es un gran reto. La Universidad de San Carlos hace poquito nos entregó una condecoración por promover nuestra cultura. También es importante, no es para vanagloriarnos, que es un gran reto para nosotros. Y superar estas marcas es difícil. Y hoy estamos en un pueblo de un gran hermano, Abanamule, Abanibidi. Abananugunuya nos trajo a su pueblo. Es un honor para nosotros compartir con ustedes, que son una gran familia también nuestra. Ahora ya no son de acá, ya son garífunas también. Ronnie, gracias hermano, Dios te bendiga por eso. Gracias. Y gracias por representarnos junto a tu esposa en Los Ángeles, a la tierra que nos vio nacer, Yurumey, al norte de Venezuela, que hace unos días estuvieron allá, junto con una gran familia, también representante de Honduras, Aurelio Martínez Bodoma, Álvarez de Livingston, Flavio Álvarez, y nuestro gran representante a nivel internacional. Un aplauso por favor a la familia de Roy. A continuación vamos a presentar la primera danza, que van a ver lo cotidiano que hace una mujer garífuna, cómo se elabora el bamachuca, el tapado, el rice and beans. ¿Quiénes han probado el rice and beans? Rice and beans. El tapado, el casabe, la machuca. Ahí está. Qué bien. Con ustedes, el ritmo chumba.